Tengo en línea al doctor Prudencio Bustos Argañarás, porque el otro día recibí una charla que dio que se llama ¿Es justo producir la riqueza? Me pareció por demás de interesante y dado que es un amigo, lo invité a charlar un rato en el programa y ya lo estoy saludando porque lo tenemos en línea. Hola Prudencio, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, hola, Rubén, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos un poco este tema de la charla tuya que la verdad que es muy interesante. ¿Cómo no, Rubén? Pero antes que eso, quería hacerte un comentario sobre lo que vos dijiste, que es muy cierto. Con una salvedad, yo soy muy renuente a las calificaciones éticas colectivas. Es decir, los argentinos son kirchneristas. ¿Por qué? Porque la mayoría votó el kirchnerismo. Y los que no somos, no hemos votado el kirchnerismo ni lo seguimos, no nos gusta vernos involucrados. Vos decías que la clase política, a los políticos les interesa, pero hablaste de incluso la presentación de ochenta y tantos, creo, proyectos de ley, incluso de que en Santa Fe y Córdoba ya ha regido el sistema de la boleta única. Creo que son algunos políticos y ahí es donde hay que distinguir, precisamente porque nos toca votar. Entonces hay que distinguir entre el buen político y el mal político, el que se rige Bueno, detrás de sus intereses y el que se rige por el interés general. Pero bueno, tenés salvado razón en lo esto, que decís, Prudencio. Tenés razón en lo que decís, pero quiero aclararlo de vuelta entonces. La mayoría de los políticos son inapropiados para este país. O mejor dicho, son apropiados para este país por la clase de sociedad que tenemos nosotros. Normalmente inculta y además con un rango de falta de desarrollo cultural tremendo. Pero yo no digo que unos pocos políticos son los que están marcando el camino de todo esto que le está pasando al país. Llevan más de 75 años engañándonos a todos. Se han apoderado del poder de una manera increíble. Entonces, me corrijo, son la mayoría de los políticos. Bueno, correcto, pero vos mismos has dicho algo muy importante. Somos nosotros los responsables porque los Así votamos es, nosotros, no bien no por así es, votarlos. así Entonces es. yo creo que Pero el también es hora populismo lo de que está que, haciendo es generar pobreza e ignorancia, porque de esa manera vamos a seguir votando. Por eso soy un pesimista yo para las elecciones, porque entiendo cómo terminan las cosas después, donde el populismo tiene un piso del 35%. Es increíble, Prudencio, lo que está pasando en la Argentina, un país repleto de riquezas, de reservas, perdón, repleto de reservas y que esté pasando lo que ocurre en la Argentina. Países que no nos llegaban a los talones en la década del 40 o el 50, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, hoy nos pasan por arriba. Es increíble lo de Argentina. así es. Bueno, vamos a tu Efectivamente, yo tema. creo que por eso lo que yo creo es que, es que llamar a la conciencia de los argentinos para que corrijamos nuestra conducta. Creo que es importante porque somos nosotros los artífices de nuestro propio bienestar. Somos en democracia los que elegimos, somos los mandantes que elegimos a los mandatarios. Pero pasamos a los otros porque, para no distraernos Dale, con esto. dale, Bueno, dale. como vos leíste, escuchaste, mejor dicho, porque era oral, en ese audio, yo me he preguntado muchas veces si es razonable esto que nos hablan siempre, sobre todo los llamados progresistas, de que hay que mejorar la distribución de la riqueza. Y yo me pregunto si esto es justo, me pregunto si esto es eficiente, porque las cosas son buenas o malas por dos razones, porque son éticamente buenas y porque además traen consecuencias buenas. De lo contrario, no son buenas ni en uno ni en otro aspecto. Me pregunto, ¿es justo distribuir la riqueza? Si la justicia consiste en darle a cada uno lo que es suyo, no encuentro nada más injusto que arrebatarle a algunos el producto de su esfuerzo y de su trabajo y dárselo a otros que no se esforzaron en conseguirlo. Entonces, justo evidentemente no es. Ahora, ¿es eficiente? Yo creo que venimos distribuyendo riqueza hace muchos años y precisamente vos lo señalabas, cada día estamos más abajo en el escalón del bienestar social, de la riqueza, de la prosperidad económica. Eh, ¿Por qué produce esto? ¿Por qué es inconveniente? Por varias razones. Cuando vos le quitas a algunas personas el producto de su esfuerzo para dárselo a otros, estás desalentando a ambos.
estás desalentando la producción de riqueza al que le quitaste, porque trabajar para que se lo lleve otro a nadie le gusta, terminan las empresas yéndose, terminan incluso no solo las empresas, sino las personas que son útiles yéndose. Y también desalentas al que recibe, porque estás creando lo que se llama el pobrismo, es decir, estás invitándolo o llevándolo a que se convierta en un pobre institucional, un pobre permanente, porque le resulta más cómodo vivir sin trabajar. Si no mantiene otro, ¿para qué se va a esforzar en trabajar? Entonces, lo primero entonces que tenemos que tener en cuenta es que para combatir la pobreza y no para promover a los pobres, es necesario crear riqueza, que son los antónimos. Si no hay riqueza, vamos a terminar siendo todos pobres. ¿Y quién crea riqueza? Crea riqueza la persona que invierte, que produce bienes o servicios, que tiene en un sistema de competencia libre y honrada, tiene que satisfacer al demandante, al cliente, con el producto que vende o con el servicio que presta. Si no, va a buscar otro. Esa es la competencia. Entonces, los creadores de riqueza es bueno que ganen mucho, porque van a tener más capital para invertir, sobre todo si la riqueza la han hecho honradamente, eso desde luego, ¿no? Parto de ese supuesto. Entonces, tenemos que cuidarnos, son la gallina de los huevos de oro, son las personas que crean riqueza, y crear riqueza significa crear fuentes de trabajo. Y yo aspiro a vivir en una sociedad a donde cada uno viva de su propio esfuerzo, pueda vivir dignamente de su propio esfuerzo. Yo creo que ahí está un poco la clave, por qué la riqueza, a mi juicio, no debe ser distribuida más allá de la distribución que se realiza a través de los impuestos, porque a los impuestos el rico los paga en mayor cantidad que el pobre. ¿Por qué? Porque los impuestos indirectos compra más y bienes más caros, entonces paga mucho más de IVA. En los directos, porque sus ganancias, su patrimonio son más altos, entonces también paga mucho más impuestos. Y sin embargo, los servicios que presta el Estado son iguales para todos, por lo menos teóricamente, ¿no? Entonces, ahí creo que queda demostrado que este sistema de redistribución de la riqueza, más allá del impositivo que es justo, lo único que nos ha traído es cada vez más pobreza. Pero como vos decías al comienzo, yo creo que este proyecto de la gente que nos está gobernando es precisamente eso. No es un error y no es que no sepan, sino que buscan eso. Aman tanto a los pobres que los multiplican, decía un viejo amigo común tuyo y mío, que ya desgraciadamente no está entre nosotros. Y por lo tanto, han elaborado una suerte digamos, de cinturón de pobreza alrededor de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y en muchas provincias del país, en donde tienen un mercado de votos cautivos, porque es gente que come de su mano, que si no le dan de comer, no puede comer por las propias, porque ya llevan incluso en las familias 2 generaciones de gente que no ha trabajado, y además la caída de la educación, porque a un pueblo ignorante, a un pueblo mal preparado, es más fácil llevarlo en la nariz que a un pueblo culto y un pueblo educado. Nosotros éramos uno de los países más educados del mundo. Creo que fuimos los primeros en erradicar la ignorancia, el analfabetismo. Perdón, te aclaro que estoy con un pequeño problemita de un hematoma subdural por un accidente que tuvo, así que por ahí un poquito la memoria me hace algunas lagunas. Bueno, no, está bien, Prudencio, muy claro lo que estás diciendo. Yo, respecto a la presión fiscal, creo que Argentina ya está siendo uno de los países de mayor presión fiscal del mundo y al mismo tiempo uno de los países que más pobreza tiene. Es decir, que los impuestos se cobran no para ser distribuidos, porque este gobierno populista piensa que es el Estado el que tiene que generar las acciones de riqueza. Y entonces hoy una persona que trabaja monotributista o empleado en relación de dependencia
casi el 60% de sus ingresos se los lleva el Estado disfrazada de impuestos. Fíjate vos que cuando vas a cargar un litro de nafta, tenés 52% de impuestos. Vas a un restaurante, compras un pasaje y tenés 40% de impuestos. En Estados Unidos la nafta tiene un 17% de carga impositiva. Es decir, que nos están apretando con impuestos que no sabemos a dónde van a parar. Van a parar a toda esta trifulqueada que hacen entre ellos, regalando plata sinceramente sin que tenga después un rédito. Bueno, no quiero, porque el entrevistado sos vos, no quiero abusar de mi tiempo y del tuyo. Te hago una pregunta. ¿Se puede achicar el Estado sin costo político? No, evidentemente un costo político hay que pagar, pero yo creo que la masa electoral de la Argentina se puede dividir, grosso modo, por cierto, en tres partes. Un grupo que vota siempre lo mismo porque vota con el corazón. Yo digo que hay órganos votativos, quizás por ser médico me surge eso. Vota con el corazón. Vota el peronismo, vota el radicalismo, vota el liberalismo, por el corazón. Otros votan por convicciones. Otros, es decir, votan con el cerebro. Otros votan por conveniencia, es decir, si lo voto a fulano, que es mi amigo, con el cual puedo hacer negocio, me va a ir mejor. Es un voto, evidentemente, con el bolsillo. Y el cuarto es el voto, digamos, del que no quiere trabajar y que lo mantiene. Supongamos que a cada uno de esas cuatro categorías le damos un 25%. No sé si es exacto, pero los resultados electorales parecen indicar eso. ¿Por qué? Porque hay por lo menos un grupo oscilante que piensa su voto, que una vez vota a unos y otra vez vota a otros. Por eso alguna vez ganan los kirchneristas, otra vez ganan otros partidos. Entonces, ahí está el punto para mí. Me parece que esa es la posibilidad de salir adelante. Ahí es donde podemos revertir esta situación a la que hemos llegado. Yo en eso soy menos pesimista que vos, aunque últimamente cada día me da ganas, me siento tentado de volverme pesimista. Pero yo creo en el pueblo argentino. Al kirchnerismo le ganamos en 2013, 2015 y 2017. ¿Por qué no podemos ganarle hoy después de haber hecho en este último año y medio un gobierno realmente que no puede ser más desastroso en todos los órdenes y que ha causado un daño infinito en lo económico, en lo social, en lo sanitario, en lo institucional, en todo? Entonces yo creo que ahí está un poco la cosa. Está bien. El problema está que este año van todos unidos, no va a ser fácil. Te agradezco mucho que hayas participado del programa, Prudencio, te mando un gran abrazo. Otro para vos, Rubén. Hasta pronto.